desde antes que existieran las naciones, desde antes que existieran los reyes, desde antes que existieran los imperios que se levantaron y que cayeron y que fueron olvidados. Hubo una voz que no viene del parlamento ni del palacio, una voz que no tiene bandería política ni agenda humana, una voz que no teme ni a los ejércitos ni a los tiranos, una voz que, desde las alturas, observa el movimiento de la historia y habla. Hoy, esa voz llega a ti. Estás por escuchar el Salmo 2, un poema profético que fue compuesto hace más de 3000 años y que describe con precisión escalofriante el mundo en que vivimos hoy. Un salmo que habla de reyes que conspiran, de naciones que se rebelan, de poderes que dicen, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Pero también, un salmo que habla del Dios que se ríe, del Señor que habla en su furor, del Hijo que recibe las naciones como herencia, del Rey que fue establecido en Sión. Este no es un salmo tranquilo. Este es un salmo que sacude, que despierta, que recalibra nuestra perspectiva de quien realmente tiene el control. Cierra los ojos, si puedes. Respira profundo y escucha lo que el Espíritu quiso grabar en el corazón de la humanidad hace 3000 años, para este momento exacto. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, tú eres mi Hijo. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama, de pronto, su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmo comienza con una pregunta, no con una afirmación, no con una orden.
no con un juicio. Comienza con una pregunta que suena casi a asombro, como si quien la hace no pudiera creer lo que está viendo, como un padre que observa a sus hijos pequeños, peleando entre ellos, destruyendo la casa, y se pregunta con una mezcla de tristeza y paciencia: ¿por qué? ¿Por qué se amotinan las naciones? Esa pregunta fue escrita hace 3000 años. Y podría haber sido escrita esta mañana. Mira el mundo de hoy. Mira las guerras que no terminan. Mira las ideologías que compiten por el alma de las generaciones. Mira las instituciones que se levantan contra lo eterno. Mira los sistemas que proclaman la soberanía del hombre, como si Dios no existiera, como si el universo fuera accidental, como si la moral fuera solo una preferencia cultural. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Cosas vanas. En hebreo, R-I-Q, vacío, hueco, sin contenido, sin peso, sin fundamento. El salmista no dice que las naciones piensan cosas malas, aunque también lo son. Dice que piensan cosas vanas, cosas que parecen grandes, pero que están vacías por dentro, cosas que suenan a sabiduría, pero que no tienen sustancia, cosas que prometen libertad, pero que producen cadenas. ¿Cuántas ideas del siglo que vivimos son exactamente eso? Promesas de paraíso humano construido sin Dios. Utopías diseñadas por mentes brillantes que ignoraron la naturaleza del corazón humano. Sistemas perfectos sobre papel que se convirtieron en prisiones cuando se aplicaron. Libertades redefinidas que terminaron siendo esclavitudes más sofisticadas. Vanas. Y sin embargo, el Salmo no responde esta pregunta con desesperación. La responde con algo completamente inesperado. La responde con la risa de Dios. Y a eso llegaremos. Pero antes, necesito que te quedes con esta pregunta. No como una acusación hacia el mundo, sino como una pregunta personal. ¿En qué cosas vanas has invertido tu energía, tu tiempo, tu fe? ¿Qué promesas del mundo resultaron estar vacías por dentro? ¿Dónde buscaste plenitud y encontraste solo más hambre? No tienes que responder ahora. Solo déjala trabajar en ti. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido. Aquí el salmista describe algo que tiene que ver contigo. Aunque nunca hayas sido rey, aunque nunca hayas gobernado un país, aunque nunca hayas conspirado contra nadie. Porque esta no es solo la historia de los reyes de la antigüedad.
Esta es la historia del corazón humano en su estado natural. El corazón humano, sin la gracia de Dios, no quiere ser gobernado, no quiere rendir cuentas, no quiere reconocer una autoridad mayor que la propia, no quiere aceptar que hay alguien más sabio, más poderoso, más eterno que yo mismo. Y entonces hace exactamente lo que el Salmo describe. Se reúne, consulta, planea, conspira. Rompamos sus ligaduras. Echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué son estas ligaduras? ¿Qué son estas cuerdas? Los reyes del Salmo las ven como prisiones. Las ven como restricciones que los limitan, como ataduras que les impiden vivir como quieren. Pero hay algo en esa percepción que está completamente invertido. Las leyes de Dios no son cadenas. Son el diseño. Son la arquitectura de la vida que funciona. Son las instrucciones del fabricante para el ser que fue creado con un propósito. Imagina un pez que decide que el agua es una restricción, que el agua lo limita, que el agua le impide volar libremente como los pájaros. Y decide, con toda la convicción de quien cree en su libertad, saltar fuera del agua. ¿Es ese pez más libre? No. Ese pez está muriendo de libertad. Eso es lo que el Salmo describe cuando los reyes gritan: rompamos sus ligaduras. No están proclamando libertad. Están anunciando su propia destrucción, sin saberlo. Y sin embargo, Dios no responde con pánico. Dios no responde con apresuramiento. No convoca un consejo de emergencia. No envía mensajeros diplomáticos. No negocia ni cede. Dios se ríe. Y a esa risa, que es una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura, le dedico el siguiente bloque: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esta es una de las imágenes más extraordinarias de toda la Biblia. Y también una de las más malentendidas. La risa de Dios. ¿De qué se ríe Dios? No se ríe de la maldad con placer cruel. No se ríe del sufrimiento humano con indiferencia. No se ríe de los hombres como quien se burla de los débiles. Dios se ríe de la vanidad de la conspiración. Se ríe como se ríe quien sabe el final del libro y ve a los personajes del capítulo 3 actuando como si fueran los dueños de la historia. Se ríe como se ríe quien ve a un niño de 3 años empuñar su espada de plástico y declarar que conquistará el mundo. No es una risa de crueldad. Es la risa de la soberanía absoluta. Es la risa de alguien para quien el tiempo es simultáneo. Para quien el pasado, el presente y el futuro
son todos igualmente visibles. Para quien los imperios que se levantaron y cayeron son apenas un parpadeo. Para quien las conspiraciones más poderosas de la historia humana son, literalmente, polvo. ¿Sabes lo que eso significa para ti hoy? Significa que hay alguien que no está nervioso. En un mundo donde todos parecen estar nerviosos. En un mundo donde las noticias producen ansiedad. Donde los análisis políticos producen desesperanza. Donde las proyecciones económicas generan miedo. Hay alguien que no está nervioso. Hay alguien sentado en el trono del universo, que ve todo lo que tú ves, que sabe todo lo que tú no sabes, que tiene acceso a cada detalle de cada conspiración, de cada plan humano, de cada movimiento de cada poder en la tierra, y que no ha perdido el control. No por un momento, no por un segundo, no en ninguna crisis, no en ningún siglo de la historia, no en ningún momento de tu vida personal. Nunca. El que mora en los cielos se reirá. Hay una teología profunda en esta imagen que necesito que captures. La risa de Dios no es la risa del que ignora el problema. Es la risa del que ya lo resolvió. Es la risa de quien escribió el final antes de que comenzara el primer capítulo. Es la risa de quien dijo desde la fundación del mundo: yo he puesto mi rey sobre Sión. Ya lo decidió. Ya lo estableció. Ya está hecho. Lo que los reyes de la tierra llaman conspiración, Dios lo llama irrelevante. Ahora bien, escucha esto con cuidado. Porque hay algo aquí que puede transformar tu manera de ver la vida. Si el Dios que creó el universo se ríe de las conspiraciones más poderosas de la historia, ¿qué significa eso para los problemas que tú enfrentas hoy? El problema en tu matrimonio. La situación económica que no se resuelve. El diagnóstico médico que no esperabas. La relación rota que parece imposible de restaurar. El sueño que parece muerto. El enemigo que parece más poderoso que tú. El mismo Dios que se ríe de los reyes conspiradores. Es el mismo Dios que tiene tu nombre escrito en su mano. Es el mismo Dios que conoce el final de tu historia. Es el mismo Dios que ya estableció su plan para ti. No desde hoy. No desde que empezó el problema. Desde antes de la fundación del mundo. Eso no es poco. Eso es todo. Escucha nuevamente. Esta vez, con los ojos cerrados. Esta vez, dejando que cada palabra encuentre su lugar. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido.
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. El Señor me ha dicho: tú eres mi hijo. Yo te engendré hoy. Estas palabras son las más citadas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo las cita cuando habla de la resurrección. El escritor de Hebreos las cita cuando habla de la superioridad de Cristo. Juan las anticipa en el prólogo de su Evangelio. Tú eres mi hijo. Hay un momento en el tiempo, o más precisamente, hay un momento que trasciende el tiempo, en que el Padre habla estas palabras al Hijo. No son palabras de adopción, no son palabras de nombramiento, no son palabras de delegación, son palabras de generación, de origen, de esencia compartida. Yo te engendré hoy. ¿Cuándo es ese hoy? Los teólogos han debatido esta pregunta por siglos. Algunos dicen que es la eternidad, ese eterno presente en que el Hijo procede del Padre antes de todo tiempo. Algunos dicen que es la encarnación, el momento en que Dios se viste de humanidad en el vientre de una joven en Nazaret. Algunos dicen que es la resurrección, el momento en que la muerte es vencida y Cristo es declarado Hijo de Dios con poder. Y quizás todos tienen razón. Quizás ese hoy no es un punto en el tiempo. Quizás ese hoy es el eterno decreto del Padre, que se manifestó en la encarnación, que se confirmó en el bautismo, que se declaró en la transfiguración, que se consumó en la resurrección. Tú eres mi hijo. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Todo. Porque el mismo Espíritu que le dijo al Hijo, tú eres mi hijo, es el mismo Espíritu que le dice al creyente, cuando nace de nuevo, cuando entra en la familia de Dios, tú también eres hijo, tú también llevas mi nombre, tú también eres heredero, tú también perteneces, no por mérito, no por rendimiento, no porque hayas sido suficientemente bueno, sino porque el Hijo abrió el camino,
porque el Hijo pagó el precio. Porque el Hijo invitó a los que creyeran a entrar en su misma relación con el Padre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Eso escribe Pablo. Y ese Abba, ese papá, ese término de intimidad que los niños usaban con sus padres, es la respuesta del creyente a las palabras del Salmo 2. Dios puso a su Hijo sobre Sión, y su Hijo abrió la puerta, para que nosotros, que éramos extraños, que éramos lejos, pudiéramos entrar. ¿Lo has entrado? ¿Has cruzado ese umbral? Sabes, en lo más profundo de tu ser, que tienes un Padre que te conoce, que te llama por tu nombre, que te dice, eres mío. Si hay algo que el Salmo 2 quiere producir en ti, no es solo asombro ante la soberanía de Dios. Es confianza. Es seguridad. Es el descanso de quien sabe a quién pertenece. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una de las promesas más extraordinarias de toda la Escritura. El Padre le habla al Hijo. El Creador del universo le dice a su Rey, pídeme. No, ya lo dispuse sin consultarte. No, aquí está tu herencia, ve a reclamarla. Pídeme. Hay algo en esa palabra que sacude toda mi teología. El Hijo, el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. El que está sentado a la diestra del Padre. El que es antes de todas las cosas. Es invitado a pedir. ¿Qué nos dice eso sobre la oración? Nos dice que la oración no es un mecanismo de emergencia. No es una palanca que jalamos cuando ya no queda otra opción. No es el último recurso del impotente. La oración es el idioma de los que tienen acceso al Rey. La oración es la manera en que los herederos del reino reciben lo que ya les pertenece. Pídeme, y te daré las naciones. Las naciones. No una ciudad. No un territorio pequeño. No un pedacito de historia. Las naciones. Los confines de la tierra. El reino de Dios no tiene fronteras geográficas. No respeta pasaportes. No tiene límites de idioma. Cada nación, cada pueblo, cada lengua, cada tribu está incluida en la herencia del Hijo. Y cada creyente que ora, cada creyente que intercede por las naciones, cada creyente que va o envía, está participando en la ejecución de este decreto eterno. No somos espectadores de la historia. Somos colaboradores del Rey. Somos los que han sido convocados a pedir, para que el Hijo reciba su herencia,
para que las naciones escuchen el nombre que tiene poder, para que los confines de la tierra sean llenos del conocimiento de la gloria de Dios. Pero hay algo en este versículo que también habla a tu vida personal. No solo a las naciones, sino a ti. Si el Padre le dice al Hijo, pídeme, ¿qué te dice ese mismo Padre a ti? Que eres heredero junto con Cristo. Te dice, pide. Pide por tu familia. Pide por tu ciudad. Pide por la situación que parece imposible. Pide por el corazón que parece de piedra. Pide por el sueño que llevas en el alma y que Dios mismo puso allí. No tenéis, porque no pedís. Esas son las palabras de Santiago. Y el Salmo 2, 3000 años antes, ya estaba diciendo lo mismo. Pídeme. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. El Salmo, que comenzó describiendo la rebelión de los reyes, ahora les habla directamente. Y lo que les dice no es lo que esperaríamos. Después de describir la soberanía absoluta de Dios, después de hablar del furor y la ira divina, después de describir al rey que quebrantará con vara de hierro, el Salmo no termina con condenación, termina con una invitación. Ahora pues, sed prudentes. Todavía hay tiempo. Todavía hay posibilidad. La puerta todavía está abierta. El salmista llama a los reyes, a los poderosos, a los que tienen autoridad en la tierra, no a rendirse en derrota, sino a rendirse con inteligencia, a ver la realidad como es, a reconocer que hay un rey mayor, a alinearse con el propósito eterno. Servid al Señor con temor, y alegraos con temblor. Temor y alegría juntos. Temblor y gozo al mismo tiempo. ¿Cómo pueden coexistir esas cosas? Para el que no conoce a Dios, suena a contradicción. Para el que lo conoce, es la descripción más exacta de lo que es estar en su presencia. El temor de Dios no es el terror del esclavo. Es la reverencia del Hijo. Es ese sentido profundo de que estás delante de alguien infinitamente más grande que tú. De alguien que puede hacer lo que ningún hombre puede hacer. De alguien cuya bondad es tan perfecta, cuya justicia es tan absoluta, cuya santidad es tan pura, que lo único que puedes hacer es inclinarte. Y al mismo tiempo, ese alguien te conoce por tu nombre. Ese alguien te llama hijo. Ese alguien vino a buscarte cuando estabas perdido. Ese alguien dio lo más valioso que tenía para que pudieras estar cerca. Y entonces el temor se convierte en algo que no tiene nombre en el idioma humano. Es temor, pero no hay miedo en él.
Es reverencia, pero no hay distancia fría. Es humillación, pero produce alegría. Es rendición, pero es la rendición más libre que existe. Alegraos con temblor. Eso es adoración. Eso es lo que el Salmo 2 está describiendo como la respuesta correcta del corazón humano ante el Dios soberano. No la rebelión de los reyes que quieren romper sus cuerdas. No la indiferencia de quienes actúan como si Dios no existiera, sino la rendición gozosa, la entrega libre, el sí dicho con todo el ser. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esta advertencia final no es una amenaza vacía. Es la advertencia del amor. Como un padre que le dice a su hijo, no toques el fuego. No porque quiere quitarle el placer, sino porque conoce lo que el fuego hace. El Salmo dice, hay un camino que lleva a la destrucción. No porque Dios quiera destruir, sino porque apartarse de la fuente de la vida lleva naturalmente, inevitablemente, al fin de la vida. Y entonces, el Salmo ofrece la alternativa. Bienaventurados todos los que en él se refugian. El Salmo termina con bienaventuranza, al igual que el Salmo 1, que comienza con bienaventuranza. El Salmo 2 cierra con bienaventuranza. No es coincidencia, es diseño. El que compiló el libro de los Salmos, con sabiduría divina, colocó estos dos salmos juntos como un par, como dos puertas de entrada al tesoro de los salmos. El Salmo 1 dice, bienaventurado el que medita en la palabra. El Salmo 2 dice, bienaventurado el que se refugia en el Hijo. Refugio. Esa es la imagen final. No la imagen del guerrero victorioso. No la imagen del teólogo que lo entiende todo. No la imagen del profeta que predica con fuego. La imagen del que se refugia. ¿Qué es un refugio? Un refugio es el lugar al que corres cuando la tormenta es más grande que tú. Un refugio es el lugar donde entras cuando el frío del mundo se vuelve insoportable. Un refugio es el lugar donde depositas tus miedos, tu cansancio, tu fragilidad. Un refugio no te pide que llegues fuerte. Un refugio te recibe como estás. Bienaventurados todos los que en él se refugian. No dice bienaventurados los que lo entienden perfectamente. No dice bienaventurados los que nunca dudan. No dice bienaventurados los que siempre tienen fe perfecta. Dice bienaventurados los que se refugian. Los que corren hacia él en lugar de alejarse. Los que se inclinan en lugar de rebelarse. Los que dicen, no entiendo todo, pero confío. Los que dicen, estoy roto, pero vengo. Los que dicen, tengo miedo, pero me quedo cerca. Esos son los bienaventurados. Y escucha esto.
el mismo Dios que se ríe de los poderosos rebeldes. Es el mismo Dios que abre sus brazos al que se refugia en él. La misma soberanía que hace temblar a los reyes. Es la misma soberanía que protege al que se acerca. El mismo Rey que quebranta con vara de hierro. Es el mismo Rey que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el refugio. Y ese refugio está disponible para ti ahora mismo, exactamente como eres. Oremos juntos. Si puedes, cierra los ojos. Suelta los hombros. Respira profundo. Y repite, en silencio o en voz baja, estas palabras. Señor, tú eres el Rey, no yo, no las naciones, no los poderes de este mundo. Tú eres el Rey. Hoy reconozco tu soberanía sobre la historia que no entiendo, sobre el mundo que a veces me asusta, sobre mi vida que a veces se me escapa de las manos. Tú eres el Rey. Perdóname por las veces que intenté ser mi propio Rey, por las veces que dije, con mis acciones y no con mis palabras. Romperé tus cuerdas. Echaré de mí tus ligaduras. Hoy vengo como el que se refugia, no como el que tiene todo resuelto, no como el que siempre obedece perfectamente, sino como el que necesita refugio. Tú eres mi refugio. Tú eres el Hijo que el Padre estableció sobre Sión. Tú eres el Rey cuyo reino no tendrá fin. Tú eres el que abrió el camino para que yo pudiera llamarte Abba. Que yo sea de los bienaventurados, de los que se refugian en ti, de los que confían aunque no entienden, de los que se inclinan no porque les toca, sino porque quieren. Amén. Una última vez. Estas palabras de fuego y de amor. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos se reirá. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Tú eres mi Hijo. Yo te engendré. Hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones. Servid al Señor con temor. Alegraos con temblor. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. El Rey está en su trono. La historia está en sus manos. Tu vida está en sus manos. Refúgiate en Él. Hoy, mañana, siempre. Salmo 2. Amén.